Buen día, traders. Habla Nino Di Russo y es viernes 20 de octubre del 2023. Son las 5:10 a.m. en Chandler, Phoenix, Arizona. 9:10 a.m. en Buenos Aires. Falta 1 hora 20 minutos para la apertura de los mercados. Vamos a empezar el briefing de hoy analizando el cierre de los mercados ayer, en el que la volatilidad tuvo un ascenso del 11,34%, un ascenso verdaderamente estratosférico en un mundo cada vez más complicado con motivo del ataque terrorista que sufrió Israel, al que de alguna manera comenzó a apoyar Estados Unidos como lo hizo con Ucrania, lo cual significa una carga económica a las arcas americanas enorme. Fíjense el movimiento, como termina la semana, rumbo a testear el promedio ponderado de 200 de la semana. En lo que se refiere al día, corresponde un cruce del MACD con muchísimo impulso y además se viene de a poco el Golden Cross para la volatilidad y es un valor, como les dije, estratosférico en donde es esperable movimientos del tipo pop-up and drop todo el tiempo. Como era de esperar, los índices más importantes, comenzando con SPY, bajaron 0,88% y fíjense que cerró debajo de la EMA 8 después de haber testeado el promedio ponderado de 50. A este ritmo no es impensable suponer que vamos a ver el testeo del promedio ponderado de 200 como un nivel crítico. Fíjense que además el MACD está rumbo a cruzar la línea del promedio. En lo que se refiere al Nasdaq, el ETF de las 100 empresas de tecnología en Estados Unidos, 0,94 abajo, también quedó debajo de la SMA de 50 en la que falló en lo que constituye una falla típica de Blue Eyes. Claramente lo que va a tratar de hacer es testear los mínimos del 27 de septiembre a este ritmo. Recuerden, hoy es viernes, el último día de la semana, más volátil, con menos volumen. En el caso de Russell 2000, el desplome fue del 1,52% y prácticamente alcanzó los últimos mínimos que vimos en mayo del corriente año. En lo que se refiere al Dow Jones, el ETF de las empresas industriales, 0,75% abajo, cerró debajo del promedio ponderado de 200 y del promedio ponderado de 8. El petróleo, con motivo de los comentarios que hiciera del riesgo geopolítico al aumento, subió ayer el 2,3%, quedando arriba de la EMA 8 en un patrón que pareciera ser el inicio de un J-hook si no termina convirtiéndose en un hombro cabeza a hombro, que es lo que todos deseamos para que quite presión. De todas maneras, esta mañana los futuros están en ascenso, el 1,2% a razón de 89,43 dólares el barril. Como era de esperar, todo esto pone muchísima presión sobre los bonos del Tesoro, cuyo rendimiento no para de subir, subió el 1,71%, en un valor claramente estratosférico también, el más alto desde el año 2007. Y esto virtualmente, ¿qué significa? Que arrastra el costo del endeudamiento de toda la economía americana y por ende, a mi criterio, no es necesario seguir subiendo la tasa de interés porque esto en el fondo termina autorregulándola, subiendo el costo del endeudamiento de todo el sistema a riesgos de generar un nuevo cisne negro de credit crunch por crisis en el crédito en general. Asimismo, fíjense ustedes que el índice de evaluación del dólar, más allá de que está peinando la EMA 8, está también estratosférico. Estos dos factores impulsan los precios a la baja, ya sea el rendimiento de los bonos, tanto como el aumento de la evaluación del dólar a nivel global. Por otro lado, la cantidad de empresas que están arriba del promedio ponderado de 50, fíjense que continúa la caída y estamos, esas 23% de las empresas están flotando arriba del promedio ponderado de 50. Por otro lado, fíjense ustedes, el oro como metal precioso de cobertura no para de subir 1,23 arriba, se viene el cruce ahora del promedio ponderado de 200 por la EMA 8 y esto con motivo de un refugio natural e histórico de cobertura frente a crisis como lo es el oro. En lo que se refiere a la plata, fíjense, 0,76% arriba, son aplicables los mismos comentarios en donde vemos que se sentó arriba del promedio ponderado de 50. Las criptomonedas también en este escenario están oficiando de refugio en un entorno inflacionario. Fíjense que este dato es de ahora, subió el 4,04%, cotizando en 29.893 dólares, perdón.
En el caso de Ethereum, la otra criptomoneda relevante, más o menos en el mismo camino. En este momento está un 3,06% arriba, cotizando en $1.615, testeando el promedio ponderado de 50 por debajo. Los papeles argentinos más relevantes, Grupo Galicia, continúa la caída 5,04% abajo, testeando la EMA 8 por abajo y de a poquito se viene el dead cross para este papel. En el caso de YPF, con dificultades para poder capitalizar la ventaja de la suba del petróleo a nivel global, fíjense, es inconcebible, un 6,59% abajo, cerrando debajo del promedio ponderado de 50 y debajo de la EMA 8. Para echar un vistazo a qué es lo que está pasando con empresas similares de mayor tamaño, obviamente como Chevron, por ejemplo, ayer 0,11% arriba en un patrón de J-Hook. O como otra empresa estatal, en este caso de la región, Petrobras, esta es la curva de Petrobras, que ayer bajó 0,97, pero claramente está arriba de la EMA 8 y de la SMA de 50. Los papeles que aplican la mitad del comportamiento del Nasdaq, comenzando con Amazon 0,21% arriba. De todas maneras dio una vela negra y viene peinando la SMA de 50 por debajo, que además comenzó a curvarse. En el caso de Meta, que es ex Facebook, 1,31 abajo, cerró debajo de la EMA 8, pero todavía peinando por encima de la SMA de 50. En el caso de Microsoft, el otro gigante del Nasdaq, 0,37% arriba con un shooting star, pero logró mantenerse arriba de la EMA 8, arriba de la SMA de 50. Por otro lado tenemos a Netflix, que presentó sus resultados y encantó a los inversores a punto tal que tuvo una suba estratosférica del 16% con una vela negra en pérdida de impulso. Acuérdense que este gap con el tiempo se termina llenando. De todas maneras fue un buen dato para hacer el lifting del Nasdaq en general, que venía resbalando. En lo que se refiere a Google, 0,15% abajo sobre la EMA 8. Después tenemos a Apple, el otro gigante del Nasdaq, 0,22% abajo, cerrando debajo la SMA de 50 y de la EMA 8, un promedio ponderado de 50 que está completamente curvo y de a poquito se acerca para generar un dead cross. En lo que se refiere a los autos eléctricos, Tesla desencantó a los inversores el mismo día que presentó los resultados Netflix, bajó el 9,3%, prácticamente testeando el promedio ponderado de 200. Esto es con motivo de haber demostrado que de alguna forma bajaron sus márgenes con motivo de la baja del precio para impulsar las ventas, con el objetivo de alguna manera de alambrar el territorio y el mercado de los autos eléctricos, que en el futuro, por supuesto, le va a dar un gran beneficio. En lo que se refiere a Lucid, los autos eléctricos de lujo, ayer un resbalón importantísimo, 4,19 abajo, tratando de encontrar su nuevo piso y de a poco generando un nuevo squeeze. En lo que se refiere a NIO, los autos eléctricos de capital chino ayer bajaron 2,78% y se viene el dead cross también para este papel. Entre los ETFs que miramos habitualmente tenemos a SOXL, que terminó rompiendo la vela, la SMA de 200 y de alguna manera prácticamente alcanzando el mínimo del 27 de septiembre. De todas maneras es importante compararlo con el ETF no apalancado para ver qué es lo que está haciendo. Y fíjense que está en una falla típica de Blue Eyes por ahora, pero no llegó a testear la SMA de 200, con lo cual, visto desde el punto de vista del apalancamiento, este movimiento no es tan serio y anida la posibilidad del rebote alcista. En el caso de ARK, el ETF de innovación de Cathie Woods, 2,19% abajo. Y fíjense que se viene de a poco el dead cross para este papel. Todas las empresas que están metidas dentro de este ETF requieren mucho financiamiento. Y en un escenario donde la inflación continúa presionando a la economía, impacta fuertemente en estas empresas y su valuación, porque el costo del financiamiento naturalmente les sube. En lo que se refiere al ETF de las biotecnológicas, LABU también, una caída importantísima, 6,19 abajo. Si lo miramos desde el punto de vista de la semana, estamos generando el nuevo mínimo del 2023. Finalmente, los department stores, comenzando con Macy's, ayer 0,35 abajo, está consolidando arriba del EMA 8, debajo de la SMA de 50, en donde seguramente intentará hacer un rounded bottom breakout cuando cruce la SMA de 50 con pendiente positiva.
Los mercados de futuros esta mañana, atención, que el futuro de la volatilidad está en ascenso, 0,82%. Recuerden, hoy el viernes cierre de opciones. A nadie le gusta quedarse adentro con un riesgo geopolítico como el que existe, en donde normalmente los fines de semana son periodos de sorpresas. En lo que se refiere al Nasdaq, 66 puntos abajo, y fíjense que la carrera de la rotura del volatility stop está camino de testear el primer ATR sin mayores dificultades, que es probablemente que lo alcance. Estamos hablando de un valor en el orden de los 14.733. El RSI Stochastic completó su caída, el DPO recién la inicia, y en la semana claramente vemos la confirmación de las fallas debajo del volatility stop y el trendinator roto. Además, fíjense que está en un squeeze en la semana. La única cosa a favor que tiene es que por ahora todavía las EMAs están apiladas. En lo que se refiere a Standard Poor's, 15 puntos abajo, debajo del volatility stop y del trendinator, en un gran squeeze semanal. Probablemente vaya a ir a testear el promedio ponderado de 200 en el orden de los 4.260 inicialmente. El RSI estocástico está terminando su ciclo de caída. En la semana estamos viendo también un squeeze, también una falla confirmada semanal. Por otro lado tenemos a Russell 2000, también en caída, 7 puntos. Fíjense, debajo de un transitorio squeeze que había iniciado con un RSI estocástico en caída. En la semana claramente en patrón de falla debajo del volatility stop y del trendinator, muy frágil como el resto de los índices. En el caso del Dow Jones, la caída en este caso 123 puntos, mismos comentarios de todos los índices con el volatility y el trendinator rotos en un squeeze transitorio, digamos, de mala pinta, porque al estar en falla, una RSI estocástica en caída, en la semana también muy frágil debajo del volatility stop y del trendinator. Hoy viernes prácticamente no quedan datos relevantes que podamos considerar market movers, y de las empresas relevantes que presentan sus earnings en el día de hoy tenemos algunas muy importantes, como por ejemplo American Express, Huntington Autoliv, también tenemos el Banco Regions, también tenemos a Berkshire entre los más relevantes. Esto es todo por hoy, gracias por su atención, los espero el día lunes en este mismo canal. Muchas gracias.